Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, da un par de vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado. Y tenemos un invitado muy importante por las razones obvias que ya verán ustedes. Con nosotros, el doctor Adán Chávez Frías. Voy a dar la fecha de nacimiento, aunque me sienta un poco viejo al lado de él. 11 de abril de 1953, así que somos arianos los dos. Estudios realizados: licenciatura en Física, Universidad de los Andes, maestría en Educación Universitaria, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES. En 2018, cosa actual, presidente del Centro Venezolano de Solidaridad y Amistad de los Pueblos, desde entonces. En 2017, hasta ahora, presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, IAEP Hugo Chávez. De 2017 hasta el presente, constituyente por el Estado Barinas, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y esto va a dar linda materia para este programa. De 2017 al presente, vicepresidente para Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, organización política de cuya dirección nacional toma parte. 2017 actual, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ministro del Poder Popular para la Cultura, gobernador del Estado Barinas, 2008-2017, 2007-2008, ministro del Poder Popular para la Educación, 2006-2007, ministro del Despacho de la Presidencia, 2004-2006, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba, 2003-2004, director del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2002-2003, presidente del Instituto Nacional de Tierras, INTI, 2001-2002, secretario privado del presidente de la República de Venezuela, 2002-2001, director de la Oficina de Relaciones de la Asamblea Nacional en la Vicepresidencia de la República, 1999, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Su actividad regular es de docente universitario y hemos hecho una cronología en retroceso para caer a la actualidad. Bienvenido a bordo, compañero. Buenas noches, Walter. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a tu orden y a la orden de todo el pueblo de Venezuela, a quien enviamos un gran abrazo, como siempre, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. ¡Cúmplase! Tú sabes que cuando uno pasa por una academia militar queda marcado. Para siempre. Para siempre, y a Dios gracias. Estaba en ese momento en un flashback. Tu mamá, la mamá de Chávez, alguna vez me dijo: Huguito veía siempre dossier cuando podía. ¿Tú hacías lo mismo? Sí, cierto. Entonces te va a ir bien en este programa. Seguramente que sí. Estamos en una situación nada envidiable, ¿no? Porque nos están atacando por todos lados. Y sobre todo porque hay grandes planes de desestabilización y porque parece que somos un mal ejemplo para las potencias hegemónicas, algunas, no todas, ¿no? Felizmente. Para unas sobre todo. Tenemos ahora un señor Trump ahí que se compró la presidencia porque era lo único que le faltaba. Pero además ahora, como el cargo viene con el de comandante en jefe, parece que está jugando al comandante en jefe, ¿no? Y está pateando duro. Eso sería un tema a conversar, pero antes de eso, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo estamos en la realidad? ¿Con qué venías preparado para disparar a este programa que, como tú sabes, tiene el récord de audiencia? No, sí, preparado para lo que tú quieras preguntar. No, la primera jugada es tuya. Pero es importante. ¿Qué te preocupa en la actualidad hoy? Porque sabemos que estás permanentemente leyendo e informándote. Sí, ya que me das la entrada, sí. Antes que nada, vamos a enviar desde aquí un gran abrazo también para nuestro comandante eterno, el reconocimiento de siempre. Hoy se están cumpliendo 5 años. Así es. De haber depositado a Chávez físicamente, sus restos físicos, en el cuartel de la montaña. Hemos finalizado con una buena cantidad de actividades durante todo el día y teniendo en cuenta que desde el 5, que fue el día del fallecimiento, conmemorando durante todos estos días entonces, desde el 5 hasta hoy, con actividades de todo tipo en el cuartel mismo
y en otros espacios, aquí en Caracas, en otros estados. El pueblo en la calle, pues, conmemorando, recordando, abrazando, como siempre, a su presidente eterno, a su comandante Hugo Chávez Frías. Eso, pues, me parece importante tenerlo en cuenta porque se relaciona con lo que estamos viviendo, con nuestra coyuntura, sin ninguna duda. Efectivamente, estamos viviendo momentos de grandes ataques, de ataques muy fuertes por parte del imperio norteamericano y sus aliados, y todo eso tiene que ver con el proceso revolucionario que inició Hugo Chávez Frías, gracias al gran apoyo del pueblo venezolano aquí en Venezuela. Sabemos todos que, pero bueno, un día como hoy sobre todo, y en este programa, importante recordarlo, tenerlo en cuenta, que estos ataques del imperio norteamericano, contando con aliados internos y externos, se iniciaron prácticamente desde el mismo momento, por supuesto, no con la fiereza de hoy día, eso ha ido como increciendo, pero eso se inició, tenemos pruebas de eso, hay evidencia, desde el mismo momento que salió Hugo Chávez Frías, aquel 4 de febrero del 92, en las pantallas de la televisión, se prendieron algunas luces allá en el Pentágono. Bueno, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Cómo es posible que el gobierno democrático, entre comillas, de Venezuela haya permitido una insurgencia como esta? Se prendieron las primeras alarmas. Y bueno, luego sabemos que cuando Chávez sale de la cárcel, y de la cárcel de la dignidad, como él mismo la bautizó, y comenzó a recorrer el país organizando en la calle el MBR 200 inicial, ya como un movimiento cívico-militar sin ninguna duda. Bueno, el imperio estaba allí siempre asesorando a los cuerpos de seguridad de la Cuarta República, del gobierno de aquel momento. Era una persecución permanente. Y luego Chávez decide ir a las elecciones, decidimos que Chávez fuese el candidato a la presidencia de la República en abril de 1997. Y bueno, se desató, todos recordamos inmediatamente una fiera campaña contra el candidato Chávez. Lo colocaban en las fotos con Fidel, pensando que de esa manera lo desacreditaban. Comenzaron a hablar del castrocomunismo en Venezuela. Recordemos que llegaron hasta una cosa que si no fuese tan seria causaba risa, pero llegaron a tratar de engañar a la gente dentro de esa guerra mediática contra Chávez, el imperio mismo dirigiendo todo eso, aquel actor que consiguieron que imitaba la voz de Chávez y publicaron por todas partes aquello de el supuesto Chávez diciendo que le iba a freír las cabezas en aceite a los adecos, etcétera, etcétera. Pues, o sea, una feroz campaña, comenzando por allí, la campaña mediática, psicológica en contra de Chávez. Y bueno, todo lo demás, digamos que es como el guión más conocido de los ataques feroces del imperio que han ido entonces increciendo hasta esta coyuntura que nos ha traído hasta acá, en el 2015 el decreto de Obama declarándonos a nosotros, imagínense, Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la potencia más bélica del mundo. Pero bueno, es el decreto de Obama. También sería causa de risa si no fuese una amenaza tan seria, ¿verdad? Porque bueno, alguien podría decir, y efectivamente quizás hasta reírse, cualquiera, pues bueno, ¿cómo que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? Bueno, pero sabemos, parte de ese guión para intentar justificar una invasión militar directa de la que ya ha hablado, ha mencionado directamente el nuevo presidente que tú recordabas ahora, Walter, que es el señor Trump. Entonces, bueno, eso nos ha traído hasta acá, pero digamos que en esta entrada me parece importante mencionar que recordemos, que tengamos todos presentes que esto no es nuevo. Ha ido increciendo, pero se inició prácticamente desde el 4 de febrero del 92, cuando el imperio prendió sus primeras alarmas y dijo, ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este comandante? ¿Verdad? Este es comandante, y se fueron dando cuenta a medida que fue pasando el tiempo que efectivamente, como tú también acabas de mencionar, Walter, ese muchacho, ese comandante que comenzó a enclavarse en la mente y en el corazón de la gran mayoría de los venezolanos, era una amenaza. Y sigue siendo y será siempre una amenaza, pero en el buen sentido del término, podemos decir,
porque es una amenaza precisamente para los imperialistas, pero es la gran esperanza y es el que logró construir en esta transición socialista lo que Bolívar decía: vamos construyendo la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Entonces es una gran esperanza y una gran fortuna, podemos decir, para nuestro pueblo y para los pueblos que nos han visto y de alguna manera han seguido el ejemplo de Venezuela en nuestra América y en otras partes del mundo. Entonces podríamos también decir que esa es la amenaza para los Estados Unidos, porque Chávez es un auténtico y será siempre antiimperialista. Eso fue un dolor de cabeza. Y ahora, con este nuevo presidente en la Casa Blanca, que parece que se ha tomado el más civil de los últimos, ¿no? Pero se ha tomado el gustico a que el cargo viene también con lo de comandante en jefe, porque esa fórmula que han utilizado, que algunos traducen como tú muy bien citaste, porque esa es la traducción oficial, en inglés es a clear and present danger. Y esa formulita no es cualquier casualidad, ni es una frase al azar. Es un marco legal para poder decir estamos en un peligro que justifica una guerra. Así es. Es un código muy siniestro, ¿no? No es cualquier cosa, es un código. Ahora, el tema de... Voy a decir algo que no nos saca un poquito de la línea, pero siento el deseo de hacer un testimonio frente a ti y al público que nos acompaña realmente en todo el hemisferio, ¿no? Queremos agradecer las abrumadoras muestras de reconocimiento. Y esto cruza el Atlántico. Incluso tú sabes que hemos recibido, donde no llega los satélites, llega Internet ahora, que ya no es un secreto militar. Sí. Y, por ejemplo, una vez más saludo a la Universidad de Osaka, porque hay gente que evidentemente domina el español y nos ven desde allá, ¿no? Y nos manda respuestas. El tema es este. Un médico, no voy a decir edad, sexo, nacionalidad, nada, que estuvo muchas horas, sobre todo en momentos de privacidad, de tranquilidad, de descanso de tu hermano cuando estaba luchando contra aquello que para todos es una enfermedad inoculada, ¿no? Me dijo, por esas cosas de la vida me cruzo con él, no voy a decir sexo, ni edad, ni especialidad, ni nacionalidad. Y me dice, el presidente Chávez, con el que hablé muchas horas en la noche, era bastante noctámbulo, lo sabemos, me dijo una vez, el proyecto de Telesur era idea de Walter. Y el proyecto de tener satélites para tener soberanía también fue idea de Walter. Pero el ministro de entonces desfalcó al Estado. Y a partir de ahí, la pregunta es, en esta guerra mediática a escala global, ¿te parece que estamos dando la verdadera guerra con los medios que tenemos? Porque la campaña antes de una guerra real es el lavado de cerebro con un bombardeo mediático tremendo. Y me parece que es la etapa en que estamos. ¿Cómo lo ves tú? Yo particularmente siento que hemos avanzado de alguna manera en conseguir medios, digamos las armas mediáticas para enfrentar esa guerra terrible, ¿no? Que es mediática psicológica, porque sabemos cómo buscan la manera de influir directamente en la psiquis humana, ¿no? Para engañar, para manipular, etc. Yo siento que hemos avanzado en ese tema y todos sabemos también que era una preocupación permanente de nuestro comandante Chávez en vida y él logró que se instalara Telesur. No había oído que había sido una de tus ideas de trabajo, pero magnífico. Aprovecho para felicitarte por eso, porque además todos sabemos que tú tienes años en esta lucha y no solo la mediática, ¿no? Nunca había mencionado esto. Hace mucho tiempo que tengo ese testimonio de Chávez, pero me pareció que era el momento. Sí, no, es importante. Y bueno, sabemos que Telesur entonces está jugando un papel determinante en esta lucha. Y otros medios de comunicación que se ha logrado instalar, así como en Venezuela, en otros países de nuestra América y en otros países del mundo. Está como Rusia Today, que busca la manera de hermanarse con Telesur y con otros medios para avanzar en esa lucha. Entonces, hemos logrado algunos avances, pero hay que decir que todavía nos falta.
Yo particularmente siento que aún estamos débiles en esa tarea y que por tanto pues nos siguen de alguna manera arrollando en esta guerra mediática, ¿no? Hay que seguir trabajando en ese sentido. Por lo menos aquí en Venezuela yo sé ahora que el presidente Maduro, el hijo de Chávez, siguiendo el plan de la patria, siguiendo todas las enseñanzas que nos dejó Chávez, está en esa lucha también, insistiendo en cómo debemos nosotros aquí, desde lo micro hasta lo macro y desde lo nacional hasta lo internacional, buscar la manera de avanzar con mayor fuerza en ese tema, que es sin duda fundamental. Mi vieja teoría de hace décadas, que ahora no suena nada novedosa, pero yo vengo dando clases de honor desde hace 40 años en las Fuerzas Armadas, y la primera fue en la Escuela Superior de Guerra Naval, viniendo yo de cubrir los conflictos en Centroamérica. Necesitaban alguna información y fue una clase, no fue nada en privado. El tema es, hay dos teatros de operaciones, llámese crisis política, militar, económica, lo que sea, y en un mundo interconectado como el que tenemos ahora, hay dos teatros, el teatro real y el que se refleja en los medios, y hay que ganar en los dos. Así es. Porque si estás mal, pero tienes bien controlada la opinión pública en el buen sentido, no de lavar cerebro, sino de mantener el espíritu de cuerpo, las situaciones permiten ganar tiempo. Y todos sabemos que en estrategia militar la maniobra se basa en el manejo del espacio y del tiempo, y los dos son igual de importantes, ¿no? Nos están dando con todo y vienen con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Felizmente, la gran pedagogía de tu inolvidable hermano, y eso viene de familia porque son hijos de maestros, ¿no? Así es. Te permitió llevar a la conciencia popular lo que antes era visto con recelo, ¿no? Porque en la Cuarta República había cosas que uno no podía decir porque sonaban raros, porque estábamos en la égida de la Guerra Fría y estábamos de este lado, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en esta guerra mediática podemos hacer mucho más. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, sí, bien importante que lo menciones, Walter, porque me permite entonces informar para todo nuestro pueblo y más allá. Tú lo acabas de decir y sabemos, tenemos evidencia de cómo sintonizan, para usar ese viejo término, en este programa prácticamente en todos los continentes de nuestro planeta. Nosotros venimos trabajando bien duro desde el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que también me corresponde presidir por decisión del presidente Maduro, desde el Instituto de Amistad con los Pueblos. Tenemos conexión, podemos decirlo con toda seriedad, prácticamente con todos los movimientos sociales, partidos de izquierda, partidos progresistas del mundo, utilizando los medios modernos de comunicación precisamente para el servicio hacia los pueblos, para buscar maneras más concretas y directas de avanzar en la lucha mediática, ¿no? Y desde ese ambiente, pues estamos trabajando con compañeros como, me permito mencionarlo aquí rápidamente, un gran trabajador en esta área que es Fernando Buenabad, muy conocido por ti y por todos nosotros aquí. Y bueno, es un especialista en esta área. Invitado permanente a este programa. Exactamente, ¿Tú lo has visto? Aquí lo hemos visto. Bueno, es uno de los asesores que tenemos a nivel internacional, pero igual a Tilio Borón. Sí, señor. De esos especialistas que tenemos aquí en nuestra América e igualmente en otras partes del mundo, de tal forma que estamos terminando de consolidar una red, porque ya está funcionando, ya tenemos nuestra sala situacional e incluso con algunas cosas que también tú sabes bastante de esos detalles que no debemos decir por estos medios, ¿verdad? Para no facilitarle al enemigo que nos detecten en las vías de comunicación que tenemos, pero en definitiva estamos terminando de consolidar una red internacional de comunicación para seguir diciendo la verdad de nuestros pueblos,
para seguir difundiendo por todos los medios posibles la verdad de Venezuela, pero igualmente la verdad de todos los países de nuestra América, las verdades de los países de otros continentes, ¿no? De tal manera que me parece que, ya que tú lo mencionas, es una buena noticia para que nuestro pueblo sepa que no estamos estacionados, ni que nos hemos conformado con lo que ya tenemos, sino que estamos trabajando muy duro para seguir avanzando en ese tema, porque estamos muy conscientes que aún tenemos debilidades y bueno, y que debemos seguir avanzando para vencer definitivamente esa guerra mediática. No es sencillo. Y el imperio y sus aliados sabemos que tienen equipos y una potencia definitivamente muy fuerte, pues valga la expresión, en lo que es el manejo de los medios, el manejo de la comunicación y por tanto los elementos que utilizan para esa manipulación mediática, psicológica, ¿no? Pero nosotros, con el trabajo que estamos haciendo, con el esfuerzo de nuestros pueblos, con la participación directa de las masas populares en diferentes partes del mundo, que es fundamental en nuestro criterio, sin duda que vamos a llegar en poco tiempo a un nivel que nos permita decir que estamos de tú a tú en esa guerra mediática. Ahora, tú eres un experto y especializado en física cuántica. Suena importantísimo e impresionante para lo que hemos mordido la orillita de ese pastel por razones de haber estado en el área militar y por razones de otras cosas que no vienen al caso, ¿no? ¿Cómo le dices a nuestra audiencia la utilidad de esa especialización tan impresionante de la física cuántica para nuestra soberanía e independencia? Bueno, lo que se puede decir, ¿no? Sí, has tocado un tema muy interesante, ¿no? Y efectivamente, yo aprovecho la oportunidad para hacer el llamado a todos nuestros jóvenes, sobre todo los muchachos que están terminando el bachillerato, que en poco tiempo van a ingresar a la universidad, bueno, que se inscriban en las facultades de ciencia que tenemos en el país, en las escuelas de física. Bueno, si tú leías en el currículum, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias de la ULA, de la Universidad de los Andes, en física. Y bueno, no digamos que soy un experto en mecánica cuántica, pero sí he estudiado el tema. Lamentablemente, por estas otras labores que he desempeñado durante todos estos años, la he tenido un tanto apartada, aunque no olvidada. Siempre busco un espacio para actualizarme, ¿no? en ese tema. Yo hice mi primera tesis de pregrado precisamente en la física de la mecánica cuántica, en las partículas elementales. Y bueno, ese es un tema bueno, tú lo dices, yo hace poco utilicé tu término en otra área, ¿no? Pero es así como tú lo mencionas, es un temazo. Es un temazo porque efectivamente el estudio de la física cuántica nos permite conocer en detalle todos los adelantos de la comunicación moderna, ¿verdad? Porque allí se involucra el estudio de la microfísica, de la nanotecnología. Todo eso tiene que ver con la mecánica cuántica. Por cierto que ayer falleció Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, que además hizo aportes extraordinarios estando en una minusvalía prácticamente absoluta, ¿no? Sí. Stephen Hawking ha hecho un milagro de una vida en que cualquiera hubiera dicho no se puede esperar nada de este hombre, ¿no? Y es admirable lo que ha aportado, ¿no? ¿Qué nos dice? Ahí tenemos la imagen de Stephen cuando en su sillita de rueda, que no era ninguna sillita, una silla especial y con mucha tecnología, y casi sin poder hablar y pues con un laringófono, casi como el de los pilotos de caza, pero al lado, él iba expresando de alguna manera su ciencia e impactó al planeta y acaba de morir. Descansa en paz Stephen Hawking, pero es un colega tuyo en muchos aspectos. Bueno, sí, pero una mente brillante sin duda y una mente que hizo con esas dificultades físicas que sabemos tenía, conectado a una máquina desde hace varios años, a una computadora, produciendo ciencia, y entonces hizo aportes muy importantes para este estudio de la física moderna, de la mecánica cuántica, ¿no? Allí hay bastante tela que cortar, pero digamos que dentro de los aportes que hizo Hawking está el hecho de que precisamente hay alguna manera de conseguir articular
las teorías que en otra época se pensaba que eran totalmente independientes, como la teoría de la gravitación universal con la teoría de la microfísica. Es como pensar, para decirlo de manera muy simple, que tú logras conectar las leyes de la macrofísica con la microfísica, de tal manera que se podría decir que efectivamente son un solo grupo de leyes para explicar todo lo que pasa en la naturaleza, desde el micromundo hasta el universo más inmenso que te puedas imaginar. Y bueno, en definitiva, aprovechemos la oportunidad para hacer ese llamado. Es muy importante ese tema, Walter, hay que desarrollarlo también con más detalle. Es una especie de deuda que tenemos con el Plan de la Patria. Yo sé que se está trabajando en ese sentido, pero hay que acelerar. En resumen, ¿de qué manera? Teniendo en cuenta que estudios como este de la nanotecnología, profundizar en el estudio de la física cuántica, pero también en otras ramas de la ciencia. Nadie hablaba de esto en la Cuarta República. Nadie. Y bueno, y eso que existían ya las facultades de ciencia, por supuesto, ahí. Yo cuando me gradué todavía estábamos en la Cuarta República y estudiábamos todas estas cosas, pero se quedaba como en un cenáculo académico. Y como tú dices, nadie hablaba de estas cosas. Ahora se conoce más. Y sin duda que gracias a la revolución, gracias a cómo nuestras universidades han ido progresando en cantidad y en calidad. Pero entonces tenemos una cierta debilidad, hay que reconocerlo, y hay que seguir haciendo el llamado a que nosotros mismos, yo me incluyo ahí, parte de mi responsabilidad, los que tenemos formación como científico, primero buscar la manera de divulgar con mayor fuerza la necesidad de estos estudios, que los jóvenes de ahora se formen en todas estas ramas científicas para que en definitiva un tema que es al que me quiero referir específicamente, que yo diría que es como un tema pendiente para el avance, la aceleración de la revolución, que es buscar los medios precisamente a través del desarrollo científico-técnico para terminar definitivamente con la dependencia que tenemos en esas áreas. Nosotros seguimos siendo muy dependientes todavía en lo que a ciencia y tecnología se refiere. Y por supuesto que las grandes potencias se aprovechan de esas situaciones para seguirnos dominando en áreas como esta tan importante. Entonces, bueno, es un reto que tenemos y yo estoy a la orden para todo lo que tengamos que hacer en ese sentido. Bueno, ni más está decirte que este programa también para divulgarlo, ¿no? Porque hay un desafío ahí. Tenemos una nueva generación de científicos que necesitamos para trabajar en esas áreas, ¿no? Así es. Los que tenemos, sí los tenemos, no hay duda, pero hay que generar una generación valga la redundancia, de relevo, que potencie más allá, porque sin esto no hay un nuevo escalón científico en el que estaríamos fuera de las grandes ligas, por decirlo en términos beisboleros, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves el problema de nuestro pensum y las posibilidades? Esto no puede ser solamente becas a los grandes centros, porque además ahí hay fuga de cerebros también, ¿no? La cosa es tenerlo aquí, afianzarlo aquí, desarrollarlo aquí, ¿no? Aquel IBIC que fue pionero en tener un reactor nuclear de uso pacífico, ¿eh? En esa época lo único que lo tenían era Argentina y nosotros, y no me canso de repetirlo, hablaban del peligroso eje Caracas-Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, sabemos, ahí está el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, está funcionando. Yo, como te decía y les digo a todos, pues... Y ya no le llamarán el brujo de Pipe a su creador, ¿no? No, seguro que no. Yo un poco alejado de estos temas y seguramente hay algunos avances allí que yo no conozco, pero ya que salió esto a colación, voy a comprometerme aquí públicamente, que además es un compromiso con el mundo, por lo que ya decíamos de la sintonía que tiene tu programa. Voy a acercarme nuevamente y con mayor dedicación a estos temas. Pues hay que visitar al IBIC. Allí ya hay algunos investigadores conocidos, saber con más detalle qué es lo que están haciendo, que busquemos la manera a través de nuestros medios de comunicación, programas como este, de difundir para todo el pueblo cómo se come, para decirlo en criollo, lo que nuestros investigadores están haciendo. Y hay formas de hacerlo. Tú recordarás aquella famosa columna
de Bastidas. ¿Cómo era el nombre del? Arístides. Arístides Bastidas. La ciencia amena. La ciencia amena. Y aquel nacional que fue mi escuela, mi posgrado de periodismo. Aquel viejo nacional. De Puente Nuevo a Puerto Escondido. Del que todos bebíamos, ¿no? Porque yo, entre paréntesis, en mi época de estudiante y luego muchos años después, mientras fue el Buen Nacional, ese era mi periódico preferido. Bueno, yo fui testigo, las ruedas de prensa no comenzaban hasta que llegaba el Nacional. Si estaba retrasadito, los carros del Nacional, no había teléfonos celulares, pero teníamos radio, le llamaban las patrullitas, llamábamos a la redacción y decíamos, estamos a 3 cuadras trancados, pero ya estamos llegando. Y en las ruedas de prensa decíamos, un momentico, no se preocupen, pero estamos todos los canales, ¿qué pasa? El Nacional está a 3 cuadras. Era un excelente periódico, sin duda. Lamentablemente pasó lo que sabemos y ahora es un panfleto, ¿no? Yo le debo mucho a aquel Nacional, y te digo que Arístides Bastidas, yo lo inyectaba todos los días y lo llevaba hasta su casa cuando se quedaba dormido después de aquellas grandes tertulias adornadas con algunos líquidos. Y bueno, y fíjate, yo lo recuerdo porque esa era una de mis columnas preferidas, porque efectivamente el compañero hacía un gran esfuerzo. Divulgador científico inminente. Lograba el objetivo, difundir de forma amena las teorías científicas. Podemos decir que era un propulsor de la ciencia popular. Y entonces eso hay que retomarlo. Quizás sin darnos cuenta hemos abandonado cosas como esa, que nuestro pueblo conozca. Desde las teorías más sencillas hasta las teorías más complicadas se pueden traducir, digámoslo así, al lenguaje cotidiano, y cualquiera es capaz de entender, y es importante que se sepa qué estamos haciendo en el área científica, qué investigaciones estamos haciendo, y así como en la física, en otras áreas tan importantes como la agricultura. La agricultura para el manejo celular. Si seguimos en la felizmente cortada corriente en América Latina, cortada por acá, pero no sé en otros lados, ¿no? De las transnacionales que te venden semillas que además no te sirven para tener tus propias semillas, sino que vas a quedar dependiente de ellos. No como el viejo hombre de campo que cosechaba y tenía sus propias semillas. Ahora te venden grandes resultados, pero no puedes reproducir. Tienes que depender de ellos y volver a comprarles, ¿no? Sí, el problema de las transnacionales, pues, es el capitalismo dominando la ciencia. Y nosotros tenemos entonces que buscar la manera de avanzar. Y alterando a la naturaleza. Exacto, y nosotros tenemos que buscar la manera de avanzar. Y lo más rápido posible, diría yo en este momento. Hemos legislado contra ese tipo de semillas. Claro, los transgénicos. Los transgénicos. Que además se ha demostrado que son cancerígenos, que causan daño al organismo humano. Entonces nosotros tenemos que realmente trabajar para tener una ciencia socialista, la podemos llamar así, porque la ciencia, hay algunos todavía científicos que dicen que la ciencia es neutra. Eso es totalmente falso, ese es otro temazo de discusión, pero la ciencia no es neutra para nada. Ese superlativo rioplatense que puse de moda. Sí, no me honra, pero es un temazo. Es bueno, porque sí, es efectivamente un tema para analizar en profundidad. Pues eso se entiende que eso es un temazo, sí, ¿verdad? Porque la ciencia no es para nada neutra. Entonces tú tienes, o tienen las transnacionales, una ciencia capitalista, la que nos impusieron aquí, y nosotros tenemos ahora que transformar todo eso. Y entonces seguramente hay que transformar los pensum de estudio de nuestras universidades y las universidades que dirigen o forman en esas áreas científicas, las líneas de investigación de institutos, me atrevo a decirlo aquí con toda responsabilidad, de institutos como el IBIC. ¿Qué líneas de investigación se están realizando en el IBIC? ¿Es realmente lo que necesita el país? Las líneas de investigación de institutos como ese, la formación que están dando nuestras universidades, se relacionan directamente con lo que necesitamos para hacer realidad o terminar de hacer realidad en pocos años el plan de la patria, etcétera, etcétera. Entonces es una lucha verdaderamente, y lo planteo así, de la ciencia capitalista, que todavía tenemos en nuestro país, parte de lo que hay que transformar de forma radical con o contra lo que debería ser una ciencia socialista. ¿Qué ves tú en el entorno geopolítico que nos rodea? Hay una fluida situación y
Tengo la sensación, quiero volver a ese tema, ¿no? Ojo, cuando los gringos dicen a clear and present danger, no están haciendo una frasecita, están manejando un código. Así es. ¿Cómo vislumbras tú la posibilidad con los hermanitos descendientes del traidor Santander con 7 a 9 bases gringas y de haber cedido el espacio marítimo, terrestre y aéreo? ¿Para qué es eso? Sino para invadirnos a nosotros. Sí, hay que tener en cuenta que efectivamente es una amenaza seria, ¿no? No hay que subestimarla. Pero yo también me atrevo a decir en este momento que el imperio norteamericano y sus aliados no la tienen nada fácil, ¿no? Porque la realidad geopolítica que tenemos hoy día en nuestra América es muy diferente a la que teníamos hace 15, 20 años atrás. Y nuestros pueblos han crecido en la formación política, en la organización, nuestros pueblos, para situarnos específicamente aquí en nuestra América. Yo no tengo duda, nuestros pueblos están cada día mejor organizados y son más conscientes de lo que nos ha correspondido vivir. De tal manera que, y como lo decimos, no solamente como una consigna, sino que es cierto, Venezuela no está sola, precisamente porque la geopolítica continental es totalmente diferente. Y los pueblos nuestros, con esa organización y esa conciencia, sin duda, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender la revolución bolivariana. Ahora dicen que estamos en la órbita de China, de Corea y de todo aquello, ¿no? Bueno, precisamente porque si miramos un poco más allá de nuestro continente, sabemos que, y eso hay que agradecerlo también, el mundo dejó de ser, y eso sin subestimar al imperio norteamericano, que quede claro. Pero, nunca, ni tantito así. Ni tantico así, ni menos así. El mundo dejó de ser definitivamente unipolar. Así, el imperio sigue también con su prepotencia, ¿no? Pero China, y ahí tienes tú en tu aquí taza, está el comandante Chávez trotando en la muralla. En la gran muralla china. La muralla china. Fíjate. La gran muralla china al fondo y el comandante Chávez trotando ahí. Yo hace poco visité a la República de China, invitado por el Partido Comunista a un evento internacional muy bueno que realizaron allí, un encuentro de partidos de izquierda de todo el mundo. Y no solo de izquierda, ahí realmente había una gama de participantes que es bien interesante la forma como los camaradas chinos están manejando sus relaciones internacionales. Han abierto el diapasón. Así es. No comen cuento con nadie. Con nadie. Y bueno, y están involucrándose de muy buena manera en lo comercial, en lo político, en lo financiero, en lo cultural. La altísima tecnología de punta, ¿no? Con nuestra América. Allá en esa visita que yo hice, tuve la oportunidad de... No has contado mucho de eso. Este es el momento de decir algo. Ahí tuve la oportunidad de reunirme con algunos dirigentes del Partido Comunista y bueno, una de las líneas de trabajo que se está fomentando es lo que ellos han denominado la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda. Eso es genial, porque además es la histórica Ruta de la Seda de aquellos tiempos de navegación a vela y mira cómo van en jet. Así es, ahora de la vela al jet. Y bueno, y ya se hizo recientemente una cumbre China-CELAC en Chile, ¿verdad? O sea que eso está avanzando y entonces es para afinar y seguir consolidando esos convenios en lo económico, financiero, pero también en lo político, en lo cultural, ¿verdad? Y así como con China, con Rusia. Entonces, esos son, y fíjense que tiene que ver con el legado de Chávez, sin ninguna duda. Y por eso digo, el mundo, yo estoy convencido de eso, dejó de ser unipolar. Y eso, entre otras cosas, gracias al legado de nuestro comandante eterno. Porque Chávez fue el que se empeñó en fortalecer los convenios con esos países. Aquí en la Cuarta República se miraba solo al norte. Chávez rompió definitivamente con eso. Y por eso nosotros podemos decir con toda seriedad también que Rusia es un polo en esa parte del mundo. Pero China también lo es. Para mencionar esos dos casos nada más en este momento, entonces ya no es un solo polo. Hay varios polos. Estamos logrando verdaderamente un mundo multipolar.
Y dentro de esos polos, así como nosotros tenemos aquí en nuestra América, aquí y sobre todo en el sur, pero también en el centro, hay algunos elementos como Nicaragua, El Salvador, algunos elementos me refiero en el contexto general, ¿no? Bueno, países hermanos como Nicaragua, Salvador, y en nuestra América. Yo conocí la Nicaragua de Somoza. Bueno. Había que ver lo que era aquello, ¿no? Exacto. Y después entrevisté a Somoza y me fui para el lado de la guerrilla, ¿no? Y conocí los líderes de ahora cuando andaban en Blue Jean con la correaje M1, la 45, una chiva de no haberse afeitado en 3 meses. Y fíjate lo que han logrado, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces era muy duro, perdón. Mira un testimonio. Me fui de Managua, después de entrevistar a Somoza, ingenuamente hasta hacer contacto con el frente, ¿no? Y el presidente de la Cruz Roja dice, mira cómo se la gastaban. Aquí no entienden de lo que pasó a la gente allá. Dice, ¿ustedes son suicidas o qué? ¿Les gusta la adrenalina? Voy a hacer un convoy con una ambulancia de la Cruz Roja, un carro de nuestro delante, otro detrás. Tómense el primer avión porque yo no respondo por ustedes. Lo vienen siguiendo desde que salieron de Managua. Acababan de matar además a Chamorro, el director del único diario opositor, ¿no? Y después al hombre que nos salva con ese convoy lo mata un francotirador siendo el presidente local de la Cruz Roja. No respetaban nada, viejo. Nada. Mira lo que ha cambiado América Latina, ¿no? Es así. Entonces, para terminar la idea, yo estoy plenamente convencido de esto que estoy diciendo y es parte de lo que nos dejó Chávez, del legado de Chávez, no hay duda. Porque además le dio la vuelta a la geopolítica. Y no es palabrería, ahí están los ejemplos. Precisamente Nicaragua es un centro de poder en este polo que es nuestra América ahora. Así como existe el polo de Rusia, el polo de China, donde cada una de esas naciones es un centro dentro de su mismo conglomerado, dentro de su geopolítica. Entonces yo estoy convencido, repito, que sí tenemos ya, hace falta seguir avanzando para seguir luchando contra los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados, pero ya tenemos un mundo multipolar y multicéntrico, ¿no? El mundo unipolar se acabó. Entonces el imperio no la tiene fácil. Para lo que tú decías de esta amenaza, pues por supuesto, estamos conscientes, es muy seria, no hay que subestimarla, pero a ellos no les va a resultar sencillo invadir militarmente a Venezuela. Ellos es un costo que hasta ahora no se pueden permitir. Sí, y yo creo, como han dicho algunos compañeros de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de otros líderes y lideresas políticas, en un caso como este y como es nuestra geopolítica en este momento, estos invasores sabrían en qué momento y cómo entrarían aquí, pero no sabrían cuándo ni cómo saldrían, ¿verdad? Porque es así, nuestros pueblos, no solamente el de Venezuela, los pueblos de nuestra América están dispuestos a lo que sea para defender la revolución bolivariana. Así como estamos nosotros aquí desde Venezuela dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, a ir donde tengamos que ir para defender a cualquier país hermano que sea invadido por unas pretensiones de esta naturaleza. Ahora, Walter, relacionado con lo que tú decías, también es importante mencionar, porque hay que tenerlo muy presente, que lamentablemente algunos de los gobiernos, porque no son los pueblos, son los gobiernos de algunos países hermanos nuestros, se han arrodillado al imperio. Y entonces el imperio los presiona de diferente manera y los está utilizando para que nos ataquen. Son, bueno, como quizás la vieja historia de Caín y Abel, ¿no? Porque son nuestros hermanos y quisieran asesinarnos, ¿verdad? Así es. Y bueno, lamentablemente es así y hay que mencionarlos, pues ellos están usando dentro de lo que tú mencionaste rápidamente, es lo que se denomina la operación Tenaza y que no es un cuento. Tú tienes una clara visión, porque tienes acceso a análisis que yo no estoy autorizado a mencionar, pero aprovecha esta oportunidad y difunde la realidad que no es nada sensacionalista, porque la asumimos como real, pero que el pueblo tiene que estar consciente de eso, ¿no? Te dejo el micrófono y no te interrumpo porque tienes información especial. Yo sé que la tienes. Sí, se puede
decir lo siguiente, porque es la gran verdad y para que nuestro pueblo esté cada día también más consciente de todo esto. El imperio norteamericano, dentro de su guión de posible invasión a nuestro territorio, está manejando la posibilidad de no hacerlo ellos directamente con sus marines, sino de utilizar ejércitos de otras naciones, de naciones vecinas nuestras. Y es lo que se llama la Operación Tenaza, teniendo en cuenta lo que es la figura, todos sabemos lo que es una tenaza. Ellos quisieran arroparnos o triturarnos como una tenaza a una nuez, utilizando por el lado oeste de nuestro país al ejército colombiano, al gobierno colombiano, no al pueblo colombiano, que es nuestro hermano, ¿no? A ese ejército colombiano fundamentalmente y otros aliados que tienen por allí, como el gobierno de Perú, que es donde está el señor que mueve la colita, ¿verdad? Y por el lado este, bueno, utilizando la situación con la Guayana Esequiba y otros aliados que tienen por ese lado, ¿no? Entonces ellos quisieran como, imaginémonos a Venezuela en el centro de los extremos de una tenaza, ¿verdad? Entonces ellos quieren usar las fuerzas bélicas del estado del oeste y las del este con las que cuentan para intentar penetrar nuestro territorio y lograr una invasión con la que intentan crear desestabilizaciones sociales, infiltrar paramilitares, etcétera, etcétera. Y las islas neerlandesas que tenemos enfrente, que Exacto, eso es OTAN. Sí. Me acuerdo la última vez que tuve el honor de acompañar a tu hermano, el inolvidable presidente Chávez, comandante en jefe. Yo estaba en su círculo de confianza porque se puso a tocar un tema que era fuerte con las autoridades locales, porque a conciencia de que estamos hablando con alguien que es una colonia, pero que responde a su casa matriz, para decirlo en términos mercantilistas, que están en la OTAN, ¿no? Me acuerdo que se adelantó así y le dijo, con todo respeto, pero mirando a la cara como miraba él, al gobernador local, le digo, ustedes van a poner las bases de F-16 que nosotros nos hemos negado a tener. Tenemos nuestros propios F-16 y nuestros propios pilotos entrenados allá en el norte y son excelentes. Y de repente dice, así dice, cuidado con esto, Walter. Yo me siento que ahora puedo contarlo. Y se fue bla, 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 con la lógica contundente con que hablaba Chávez cuando hablaba de soberanía, ¿no? El tipo tragó durísimo, ¿no? Y no hubo respuesta, no hubo respuesta. Sí. Igual que la conferencia de Mar del Plata, que le dio en la médula a medio mundo, ¿no? Al carajo. Eso fue inolvidable. Sí. Bueno, pero en definitiva es eso, Walter, y todos los televidentes, los que nos ven y nos oyen. La amenaza es seria, pero nuestros pueblos están preparados para enfrentar lo que haga falta. Yo soy uno de los convencidos y estoy seguro que millones de personas a nivel continental estamos convencidos que el imperio no ha podido con nosotros y no podrá, ¿verdad? No lo subestimamos, pero estamos preparados para lo que haga falta, para enfrentarlos en el terreno que sea necesario. Y bueno, entonces conversaciones como estas son muy importantes para, eso sí, seguir alertando al pueblo, que nadie se confíe y que continuemos en esa tarea de organizarnos cada día mejor, de estar más unidos que nunca, o cada día lograr mayor unidad, mayor preparación en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, para seguir enfrentando lo que tengamos que enfrentar. ¿Y qué desea el imperio? ¿Por qué dicen que somos una amenaza? Ya lo mencionábamos de alguna manera hace ya un rato, al comienzo del programa. Mucha gente habla de la necesidad que tienen ellos de volver a capturar las riquezas de nuestro país. Eso es verdad. Pero además hay otro punto. Yo diría que son dos puntos fundamentales de por qué el imperio venezolano, el imperio norteamericano... No te preocupes, los extremos se tocan. Pero Dios nos libre, ¿no? Sí. Dios nos libre. ¿Por qué el imperio norteamericano desea tanto? Porque como alguna gente todavía dice, Venezuela para ellos es como la joya de la corona. ¿Por qué desea tanto? ¿Por qué los ataques son tan directos precisamente contra Venezuela? Porque hay otros gobiernos de tipo similar al nuestro, en nuestra América. Bueno, pero Venezuela, además de los grandes recursos que otros países hermanos no tienen,
ahí está el otro punto, que Venezuela ha sido y seguirá siendo, debido al legado de Chávez, un ejemplo para los pueblos que siguen luchando por su libertad y soberanía. En el término que tú lo decías, quizás un mal ejemplo, entre comillas, o sea, un mal ejemplo para el imperio y sus aliados, un tremendo ejemplo para nuestros pueblos, porque han visto cómo desde que llegó Chávez, con ese empeño de Chávez, con ese liderazgo de Chávez, este pueblo se organizó, se concientizó y bueno, y sigue consolidando revolución en esta transición tan difícil que nos ha correspondido, pero que es un pueblo que no se rinde ni se va a rendir nunca. Somos herederos de los empeños y de la conciencia de Miranda, de Bolívar. Eso nos impulsa. Y Chávez rescató ese espíritu bolivariano mirandino. Y entonces nuestros pueblos hermanos se miran en nuestro espejo. Lo decimos con humildad, pero conscientes de que ha sido así. Porque bueno, es lo que la historia nos ha mostrado también. Toda esta geopolítica cambió, como dijimos, desde que Chávez llegó. Y Chávez, bueno, no fue que llegó a ufanarse, sino a trabajar directamente con los líderes, con las lideresas, a compenetrarse directamente no solamente con el pueblo venezolano, sino con todos los pueblos de nuestra América y con otros pueblos del mundo como Rusia y China, precisamente, que ya lo mencionamos. Entonces es el empeño de Chávez, el liderazgo de Chávez, que ha llevado a lo que tenemos, a una coyuntura que no tiene marcha atrás, a una geopolítica totalmente diferente que no tiene marcha atrás. Así el imperio haya logrado, debemos decirlo también, algunas victorias circunstanciales, en casos como el de Argentina, Brasil, pero eso es circunstancial. Ya la geopolítica que cambió hace años atrás no tiene marcha atrás. Esos terrenos que se han perdido circunstancialmente, los pueblos los volverán a ganar. De tal manera que eso, resumidamente, digo yo, Walter, que hay que tenerlo en cuenta, que son como dos puntos fundamentales que impulsan el deseo imperialista de invadirnos, de volver a esclavizarnos, el apoderarse de todos nuestros grandes recursos materiales, de nuestras riquezas y acabar con ese mal ejemplo para ellos que sigue siendo la revolución bolivariana en nuestro continente y para otras partes del mundo. Ellos lo daban por derrotada, ¿no? De una forma u otra. Los planes daban que en esta época ya no podríamos estar hablando de esto, ni en las circunstancias en que estamos, ¿no? Pero además hay un factor que es difícil de entender si no se tiene en cuenta este ángulo. Las Fuerzas Armadas suelen ser castas. No digo, generalizar siempre es injusto, ¿no? Pero suelen ser castas. Y en Venezuela no existe eso. En Venezuela la Fuerza Armada, con nivel universitario del más alto, con tecnologías de punta de las más altas, probadas en todas las artimañas que las áreas imperiales tienen para tratar de captar a sus líderes, y no han podido en su mayoría. Hay raras excepciones, desde luego. Sin embargo, hay un factor que yo, que pasé por una academia militar y que lo veo un poquito desde afuera cuando quiero, aunque cada vez menos, el tema es que los militares en Venezuela no son una casta ni algo aparte, son el pueblo en uniforme. No hay esa diferenciación que hay en otros países, por tradición, por doctrina, por la historia propia, ¿no? Y aquí hay una simbiosis muy interesante entre el pueblo y las Fuerzas Armadas y un orgullo muy particular del pueblo por esas Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas que además tienen un nivel intelectual que no tiene parangón, porque además toda la oficialidad tiene formación universitaria y equivalencia, y además las suboficiales y todos los soldados que van escalando hasta donde quieran y puedan, van recibiendo esa cuota de conocimiento y de actualización. Eso nos marca una diferencia, ¿no? Y no es poca cosa. Es así, Walter. Yo les puedo decir con conocimiento de causa que, porque me lo han dicho en otros países donde hemos asistido a eventos sociales, políticos, sociales, me refiero a los de reuniones de movimientos sociales, manifestaciones públicas, etcétera. Cuando uno menciona el tema del movimiento cívico-militar que nosotros
tenemos aquí en Venezuela y que lo decimos con conocimiento de causa también, con argumentos para demostrar que es así, que uno de los grandes legados que nos dejó Chávez, una de las grandes fortalezas que tiene esta revolución, por lo que el imperio no ha podido, a pesar de todos los intentos que ha hecho, detener este proceso, es precisamente el movimiento cívico-militar. Y el orgullo que tenemos de ambos, ¿no? Y especialmente de nuestras Fuerzas Armadas. Esa unión que se ha logrado como una gran hermandad, con un gran amor, con una enorme conciencia, ¿verdad? Que no como en la Cuarta República, que la gente del pueblo se asustaba cuando veía a un militar. Incluso un policía, causaba temor, porque bueno, eran vistos como los entes represores de aquellos gobiernos de la Cuarta República. Eso cambió totalmente. Ahora es lo contrario, como tú lo acabas de decir. No, incluso involucrados en la labor social. ¿No? Y es un orgullo para la gente de nuestro pueblo, del pueblo civil, vamos a decirlo así, tener contacto con el pueblo militar. Ahora se ve un compañero uniformado, sea del rango que sea, y el pueblo se siente feliz, contento, se alegra de verlo, de poder saludarlo, de poderlo tocar, y viceversa, ¿no? Al soldado, al oficial, a cualquier miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da un gusto especial poder salir de sus cuarteles, donde hacen su función normal y corriente, pero poder salir a tener ese contacto con el pueblo, poder participar en actividades, ¿no?, que van más allá de la actividad solamente militar. Entonces, además, el altísimo componente de damas en cargos de alta responsabilidad, ¿no? Otro de los grandes todos los logros niveles en el escalafón. Claro. Aprovechemos desde aquí, Walter, para enviarle, nosotros que somos feministas, gracias a Chávez, mandarle un enorme saludo a todas las mujeres venezolanas y de todo el mundo, ¿no? A todas las compañeras y sobre todo las que luchan por esta libertad, por la soberanía de nuestros pueblos. Las mujeres en Venezuela con una enorme participación, ¿gracias a quién? Gracias a Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana, a Chávez y a todos los que hemos acompañado a Chávez durante todos estos años, porque es un principio fundamental de la revolución. Y por tanto, así como en general, en todos los ámbitos, en el ámbito militar. Y además, participación la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, de la cual tengo el orgullo bueno, tengo el profesorado y el doctorado, pero no por eso lo digo, es porque esa universidad está abierta al pueblo. Es un instituto castrense de altísimo nivel. Las academias, y todas las academias también. Tiene que ver con lo que tú decías. No es que yo voy a entrar porque soy hijo del coronel o nieto del general, sino sirves, entras. Exacto. Y entonces, no hay límite. Son las universidades para el pueblo y del pueblo. Eres tropa, soldado raso, y quieres estudiar y puedes llegar a la oficialidad y al generalato. Es una cosa real, no son inventos. Ahí están las muestras, como tú muy bien lo planteas, Walter. Ese es un tema maravilloso, porque entonces nosotros tenemos, bueno, las academias militares, todas se transformaron en universidades. Pero nació la UNEFA, nació la UNES, la Universidad Experimental de la Seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces, sin duda, la participación, repito, de la mujer, como tú lo destacas. Y la asimilación de todas las especialidades civiles al que quiere integrarse a la fuerza, y hay cantidad, pero cantidad, ¿no? Exacto, los profesionales como la medicina, que una vez que se gradúan en nuestras universidades, se pueden asimilar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y entonces, en resumen, Walter, también... Cerrando, y tienes la palabra, por supuesto. Sí, para cerrar, fíjate, el imperio norteamericano y sus aliados pensaban que, retomando algo que tú decías hace un momento, que sobre todo después del fallecimiento de Chávez, y recordando que estamos conmemorando los 5 años de su partida física, ellos pensaban que ahora sí, llegó el momento, y bueno, y precisamente por eso arreciaron la guerra económica, la guerra mediática, psicológica, estas amenazas, el decreto de Obama, de que somos amenaza inusual y extraordinaria, la amenaza de invasión militar directa. No pocos sabotajes importantes. Sabotaje de todo tipo en la industria petrolera, en la industria eléctrica, todo dirigido desde el gobierno norteamericano, con la CIA infiltrada aquí en algunas de nuestras instituciones sin ninguna duda. Entonces, a pesar de todo ese empeño, porque ellos dijeron, ya no está Chávez físicamente, se acabó la Revolución Bolivariana. Esto va a ser sencillo.
arremeten, ponen en práctica una buena cantidad de artimañas en este sentido y el pueblo sigue resistiendo. Ellos siguen siendo derrotados. ¿Por qué? Fundamentalmente, precisamente, por este gran legado de Chávez, el movimiento, la unión, más que movimiento, es unión cívico-militar. Esa es la enorme fortaleza de esta revolución y desde mi punto de vista es una de las causas principales por la que este imperio no ha podido ni podrá con nosotros. La simbiosis perfecta. Así es. Adán Chávez Frías, el gran catedrático de las ciencias difíciles, las que solo meten miedo con el nombre. No, como decía un amigo mío, de las ciencias ocultas. Hasta aquí este dossier que esperamos hayan sido del agrado como ha sido para nosotros. Y te despedimos con el grito de este equipo que se siente muy honrado de tener invitados como tú. Agradecido Equipo a mi voz. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo? Muy bien. Somos civiles, pero estamos listos. Disponga usted de las cámaras, señor director.